Todos somos guerreros. Vamos a ganar. Al mundial, volveremos al mundial. Selección, el psicólogo Marcelo Márquez. Tenemos a Cristian Cueva ahí, Cristian Cueva, Yoshimar Yotun, tenemos a Cristian Ramos, llega Andy Polo, llega Raúl Ruiz Díaz, el hincha tratando de meterse. Es nuestra bicolor, vamos Perú, ponle garra, coraje y amor. Al mundial. Toda la delación, Ricardo Gareca entrando por la puerta, acompañado del profesor Núñez, revienta el aeropuerto de Auckland, Renato Tapia. Seguir adelante, con fe. Como buen peruano que somos, tenemos que ganar donde sea. Le va a pegar Cueva. Dio la orden Roldán. Vamos Perú, tú saldrás vencedor. Vamos Perú, ponle corazón. Vamos Perú, que tú puedes ser el mejor. Vamos Perú con nuestra selección y canta el himno en el mundial. Vamos Perú, ponle entrega y toda tu pasión. Paolo, es tiro libre indirecto, ¡gol! ¡La tocó! Hola, buenas noches. Esto es Todo Se Sabe. Yo soy Milagros Leiva. Estamos, en verdad, a horas, ¿no? No falta nada para estar en Rusia 2018. Dicho sea de paso, el entrenador neozelandés Anthony Hudson ha dicho muchas cosas. Yo lo voy a comentar cuando entre en el bloque deportivo. Después, me voy a guardar porque, sinceramente, lo que ha dicho es bastante provocador, por decirlo menos. Pero bueno, ustedes saben que soy la más interesada que el Perú, bueno, una de las, creo que todos estamos interesados en que el Perú vaya al Mundial. Los peruanos estamos muy alegres y muy vibrantes con este tema, pero en Todo Se Sabe, evidentemente, no nos olvidamos también de que hay otros temas colaterales y que no necesariamente van a ser tapados por nuestra clasificación a Rusia 2018. Así que en este primer bloque yo le voy a dar la bienvenida a la ex procuradora ad hoc del caso Lavallato, porque hoy día se sabe, gracias a una publicación de IDL Reporteros y una investigación, ¿no es cierto?, un cruce de información del periodista Gustavo Gorriti, hoy día se ha sabido que Marcelo Odebrecht, entre otras cosas, en Curitiba habló del presidente Kuczynski. Yo ayer se lo pregunté a Gino Costa, se lo pregunté a Mauricio Mulder, porque yo estaba empezando a recibir información de ese tipo, pero hoy día está más que evidente que lo que me contaron era verdad. Marcelo Odebrecht sí habló de Kuczynski, pero además dijo algo muy importante. Dijo que lo había contratado para una asesoría para curar heridas. Este es un nuevo capítulo, un nuevo concepto. Yo no sabía que existían asesorías para curar heridas. El punto es que, según lo que narra el informe periodístico de Gorriti, es que el señor, el mandamás de Odebrecht, encontró que el actual presidente, cuando era ministro en la época de Toledo, se había convertido en una verdadera piedra en el zapato politeroceánica, ¿no es cierto? Y entonces que después de ser ministro lo contrató para que diera una asesoría para curar heridas. Y además le preguntaron por el monto y una vez más dijo que Barata sabe todo. Al final Barata era el cajero. Claro, era el hombre de Odebrecht en el Perú y él sabe los montos y todo. Pero el presidente Kuczynski hoy día ha contestado. Y entonces, señorita Catalina, podemos poner los tweets del presidente Kuczynski respecto a lo que se ha dicho, se ha conocido hoy día. Dice: yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht. O sea, él dice que no, bueno, que no habría asesorado a Odebrecht. Él tiene otro tuit. En el 2011 participé en la campaña presidencial electoral como invitado por la Alianza por el Gran Cambio, movimiento
que no estuvo entre los favoritos del proceso. Y tiene otro tuit. Este es el último sobre el caso y dice: estoy absolutamente seguro de mis actos. Dejemos que nuestras autoridades fiscales y judiciales trabajen con autonomía, independencia y libres de presión política, de presiones políticas. Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Por supuesto, distintas voces parlamentarias le han pedido al presidente Kuczynski que salga y que dé explicaciones claras y contundentes de su pasado con Odebrecht. ¿En verdad le dio alguna asesoría para curar heridas o, como está diciendo en su tweet, no le une ningún tipo de relación? Y le une algún tipo de relación o le unió algún tipo de relación con alguna consorciada a Odebrecht, señor presidente. No sé, creo que en este momento hace falta hacer un ejercicio de memoria, porque ustedes comprenderán que Lavallato está, la ola de Lavallato está pasando por todos los políticos, ¿no es cierto? García también hoy día ha escrito un tuit. ¿Lo tenemos, señorita Catalina? El tuit de Alan García. Muy bien, ahí está. Esto es lo que hoy día ha dicho el expresidente Alan García. Dice: di más de 30 conferencias en 10 países, una en Brasil, para la Federación Industrial de Sao Paulo, no Odebrecht. Todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía. Bueno, las dudas con García también existen porque, en efecto, Marcelo Odebrecht ha dicho que él cree, entiende, presupone, supone, admite que le habría dado su empresa aportes a las campañas de los candidatos más importantes en la política peruana, pero que hay que preguntarle a Barata. Yo se los juro que me muero porque los fiscales vuelvan una y otra vez a preguntarle todo a Barata. Vamos a ver si Barata habla, ¿no? Porque Barata había entrado en una cura de silencio total, porque entre otras cosas le habían congelado sus cuentas. No sé en qué está el tema con Barata. Pero Catherine Ampuero lo dijo varias veces. Ella sintió que, entre otras cosas, había salido del gobierno porque se atrevió a investigar al presidente actual, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Así que la hemos invitado hoy día. Por supuesto, comprenderán ustedes que yo estoy tratando de entrevistar al propio presidente o de algún vocero del oficialismo. Ninguno de los voceros del oficialismo ha aceptado venir hoy día al programa. Lo digo para que ustedes tengan clarísimo que estoy buscando las versiones de todos lados, ¿no? Pero bueno, esperemos que después han tenido una reunión en Palacio de Gobierno, creo que empezó a la 1 de la tarde, esperemos que después, no sé, hoy, mañana, en algún momento también puedan atender las preguntas de los periodistas, que son varias. Doctora Ampuero, buenas noches, bienvenida a Todo Se Sabe. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Milagros. ¿Qué piensa después de lo que ha leído hoy día en IDL de Reporteros? Se habla de, en efecto, que Marcelo Odebrecht habría contado, soslayado, ¿no? Dejado sobre la mesa que el señor Kuczynski sí le dio una asesoría y que además fue una asesoría para curar heridas. Bueno, yo sinceramente pensé que iba a demorar más tiempo para que salgan a la luz estas verdades. Y no está demorando mucho tiempo, ¿no? El tiempo me está dando la razón, Milagros. Porque yo denuncié estos hechos en marzo para que se investigue al presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿A qué verdades se refiere usted, doctora Ampuero? Cuando nosotros presentamos nuestra denuncia a efectos de que el señor presidente se ha investigado por transferencias de dinero de acuerdo a unos reportes del Banco de Crédito del Perú, donde aparecían que él había recibido dinero de una offshore constituida en las Islas Gran Caimán, que todos sabemos que es un paraíso fiscal. También habían transferencias de dinero de algunas empresas del grupo económico Odebrecht a empresas vinculadas al señor presidente. Me refiero a las empresas First Capital y America Enterprise. Evidentemente, Milagros, la Procuraduría no tiene facultades para levantar el secreto bancario de nadie. ¿Cuánto dinero? Obviamente, ¿no? Lo tiene que hacer el fiscal. Lo tiene que hacer el fiscal, ¿no? Es por eso que nosotros presentamos esta denuncia y le pedimos al fiscal que dentro de los actos de investigación, evidentemente, tenía que levantarse el secreto bancario para verificar si realmente este reporte de transferencias del BCP eran verdaderos o no. El secreto bancario del presidente actual. Claro. Eso se lo pidió usted al fiscal de la Nación.
Claro, el fiscal de la Nación, ¿qué hizo cuando recibió nuestro documento? Lo derivó a la Fiscalía de Lavado de Activos. La Fiscalía de Lavado de Activos lo remitió al fiscal coordinador. ¿Qué fiscal? ¿Al fiscal Rafael Vela? No, eso le llegó al fiscal provincial Puma, porque las investigaciones tienen que empezar en una fiscalía provincial. Le llegó al fiscal Puma. ¿Qué hizo el fiscal Puma? Lo derivó a la fiscalía, al equipo especial, ¿no? Que está dirigida por el fiscal Hamilton Castro, porque una conclusión, digamos, a la que llegaba la Fiscalía de Lavado de Activos era que estos dineros presuntamente provendrían de actos de corrupción. Entonces la competente es el equipo especial dirigida por el fiscal Hamilton Castro. ¿Y qué dijo Castro? Castro, cuando recibió el documento, lo derivó a su superior, que es el doctor Sanabria, que es el coordinador de las fiscalías, a efectos de que le diga si es el competente o no era el competente. El fiscal superior lo que hizo es decir que una fiscalía anticorrupción sea la competente. Esa fiscalía anticorrupción recibe nuestro documento. ¿Qué fiscal? No recuerdo en este momento el nombre de la fiscal, ¿no? Ella recibe nuestro documento y lo que decide es que esto es competencia de la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Otra vez? Otra vez. Yo terminé, digamos, mi labor como procuradora hasta fines de julio y todavía la Fiscalía se seguía, disculpa el término, peloteando la denuncia, ¿no? Por eso yo la dejé en pleno trámite. Y es mentira que salió en los medios diciendo que la denuncia se había archivado. Es una mentira. Yo terminé hasta fines de julio de este año y todavía la Fiscalía no tenía un pronunciamiento por el total de la denuncia que nosotros habíamos presentado. Y doctor Ampuero, ¿sabe hoy día cuál es el destino de esa denuncia? O sea, ¿sabe dónde está ese papel? Bueno, yo lo dejé con un recurso de queja, se llama, para que vaya al fiscal superior anticorrupción, para que él finalmente emita su pronunciamiento, ¿no? Bueno, y ahí lo dejé. Y ahí lo dejó. Bueno, y entonces en esos documentos, usted lo que decía era que hay estos depósitos de la empresa offshore del Gran Caimán, que era, creo que por 250.000. $250,000 que habrían recibido en plena campaña electoral, ¿no? Es lo que nosotros habíamos señalado, ¿no? Existen en plena campaña electoral del 2011 o 2011, me parece. O 2016, 2011. Me parece que fue 2011, ¿no? O sea, pero no te puedo asegurar así con certeza. ¿Quién era el proveedor? O sea, ¿quién era el destinatario? Era Kuczynski, pero ¿quién ¿cómo se dice? El depositante. Claro, era una offshore que se había constituido en las Islas Gran Caimán, que recuerdo el nombre, empezaba con TDR, Allocation y otro nombre más, ¿no? Ya, pero esa empresa offshore, ¿quién la había constituido? Justamente para eso estábamos pidiendo que se aperture una investigación. O sea, usted no llegó a saber quién había constituido y para qué y de dónde provenía el dinero. Claro. Solo eso se podía saber si es que se levantaba el secreto y si se comenzaba a investigar. Claro, porque a partir de que se aperture una investigación ya empiezan los actos de investigación que son dispuestas por el Ministerio Público, por el fiscal, porque él es el director de la investigación, es el quien dirige la investigación. Y obviamente la Procuraduría lo que hace es coadyuvar la labor del fiscal para el esclarecimiento de los hechos. Ok, y entonces usted lee hoy día este informe de IDL Reporteros donde se dice directamente que es curioso todo lo que pasa, ¿no? Porque Marcelo Odebrecht no solo ha hablado con detalles de Ollantumala, de Nadine Heredia, ha dicho lo que sabe de Keiko Fujimori, de Alan García. De Alan García ha dicho que su familia tiene una relación, las 3 generaciones son amigos de Alan García, claro. Y empieza a hablar del actual presidente. Y entonces lo que se sabe, por lo que cuenta Gorriti, es que los abogados de Fujimori guardan silencio, sonríen, hacen un intermedio y llaman a Perú, y luego sigue el relato de Marcelo, ¿no? Eso es para contextualizar. Pero usted cuando lee hoy, me acaba de decir, no pensé que iba a ser tan pronto. O sea, usted pensó que iba a demorar más en saberse. Pero
¿Cuál es su sospecha? O Bueno, sea, ¿qué es lo que piensa usted? Ahora, la verdad, cuando leí eso, me trajo a colación, empecé a recordar, porque no nos olvidemos, y salió también en los medios, que yo participé en 2 interrogatorios al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. ¿En qué interrogatorio? En el interrogatorio que se le hizo con el fiscal Hamilton Castro por el tema de la interoceánica. Ok. Y salió en los medios que cuando el fiscal culminó su interrogatorio y me tocaba a mí interrogar como procuradora, yo le pregunté al presidente de la República si había brindado servicios de consultoría, ¿no?, a una de las empresas de Odebrecht. Y la reacción del presidente fue, se indignó, se ofuscó con la pregunta, se levantó del asiento, ofuscado, molesto. Y obviamente su abogado, además de calmarlo, se opuso a la pregunta. Yo repliqué, porque yo insistí en que esa pregunta debiera ser contestada por el señor presidente. Finalmente, el fiscal Hamilton, como dirige la investigación, él dispuso que esa pregunta no sea contestada. Perdón, que no ¿qué me está guardaba diciendo? relación con los hechos A ver, un investigados. momentito. Usted nos está diciendo que en el primer interrogatorio en el que el fiscal Hamilton Castro interroga al actual presidente y en el que usted está presente, al final del interrogatorio usted le hace esta pregunta. No, usted esa le fue dice, la primera pregunta que yo le hago. Cuando me toca interrogar a mí, ok. fue la primera pregunta que yo le hago. ¿Cuál fue textualmente la pregunta que le hizo? Bueno, textualmente... Pero digamos, trate de recordar. La pregunta fue respecto a que si él habría brindado algún servicio de consultoría o cualquier otro servicio O de asesoría a la empresa Odebrecht. o cualquiera de las empresas que conforman el grupo de Odebrecht, ¿no? El grupo empresarial Odebrecht. Y él se ofuscó, se levantó. Sí, molesto. Y no contestó la pregunta. Y Hamilton desestimó su pregunta. Desestimó. Y eso todo de lo que le estoy contando, Milagros, todo ha quedado constancia en el acta. Ha quedado constancia en el acta. Y ahora me atrevo a decirlo y a contarlo. ¿Por qué? Porque tú entiendes que yo tengo un tema de confidencialidad. Pero como esto ya salió en los medios de comunicación y salió ya hace tiempo, todavía cuando estaba en el cargo se filtró esa declaración a la prensa. Y si no me equivoco, salió en el diario de Hildebrand. Salió esa declaración. O sea, el acta, ¿no? De esa diligencia, ¿no? Claro. Y ahí consta eso. Ahí consta. ¿Y con qué otra pregunta se ofuscó el presidente? Esa fue la única con que se ofuscó, se opuso y que no contestó. Ok. No contestó. Y usted me ha dicho, he recordado 2 interrogatorios. Sí. El otro interrogatorio en el que yo participé, también en Palacio, fue con otro fiscal, el fiscal Reinaldo Avia, en la investigación del gasoducto. Ok. En esta diligencia, llamémoslo así, yo recuerdo haber preguntado también al señor presidente respecto a si ha recibido aportes, ¿no? Ya sea las asociaciones a las cuales ha formado parte, y la respuesta fue que no. La respuesta fue que no. O sea, textualmente usted le dijo, ¿usted ha recibido aportes de Odebrecht o de alguna de las empresas consorciadas para su campaña política? Y el presidente dijo no. Bueno, hoy día lo acaba de volver a repetir en el Twitter, ¿no? Sí. En su tweet ha dicho que él no recibió ningún tipo de aporte. Pero también ha dicho, ex procuradora Ampuero, también el presidente ha dicho que él no tuvo ningún tipo de relación profesional con Odebrecht. ¿Usted le cree? No, porque estoy viendo que tiene posiciones o versiones distintas. Porque al Congreso no hace mucho le ha dicho que no, ¿verdad? Le ha dicho que no. Cuando yo le interrogué, no quiso hablar. No quiso contestar la pregunta. Entonces eso crea muchas suspicacias. Y ahora tenemos la declaración del dueño, llamémoslo así, de la empresa más corrupta, que es Odebrecht, que dice que sí, que el señor presidente ha brindado servicios de consultoría. Ahora, ¿que se debe investigar? Se tiene que investigar, Milagros. Y ese lema del Ministerio Público de caiga quien caiga, no tiene que ser un lema vacío, sino que realmente hay que investigar a todos, y a todos por igual.
El pueblo necesita saber. ¿Qué ocurrió con su... no quiero decir vida profesional, pero ¿qué ocurrió con su estadía en la Procuraduría ad hoc cuando usted puso este documento donde decía al fiscal, ¿no es cierto?, por favor, investigar qué son estos aportes, o perdón, qué son estos depósitos? ¿Qué ocurrió con usted, recuerda, después, a las horas o a los días? Bueno, nosotros al mes de nuestra gestión dimos una conferencia de prensa porque considerábamos que como abogados del Estado, porque la Procuraduría son abogados del Estado, teníamos la obligación de mantener informados a la ciudadanía, a los peruanos, porque somos abogados de los peruanos, los procuradores son abogados de los peruanos, ¿correcto? Del Estado. Entonces, considerábamos nuestra obligación de mantener informados de nuestras acciones, cuáles eran las acciones que veníamos haciendo. Entonces, al mes dimos una conferencia de prensa, informamos de todas las medidas cautelares que habíamos logrado hasta ese momento para garantizar el pago de la reparación civil. Informamos de las denuncias que habíamos presentado hasta ese entonces, ¿no?, que eran, además del expresidente Alan García, Enrique Cornejo de Uber Plasencia, además de la reapertura de la investigación contra la señora exalcaldesa Susana Villarán, también informamos de este pedido de investigación respecto del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya a raíz de los tweets que le ha mandado en su momento la ex ministra Marisol Perestello a Julia Príncipe, que en ese entonces era la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, pues eso demuestra claramente la incomodidad del Ejecutivo respecto de mi persona por esas acciones que yo venía haciendo. Incomodidad que se agudizó mucho más cuando también salí a denunciar la falta de la habilitación del presupuesto para la Procuraduría. Ellos dicen muy bonito, y lo acabo de leer también en el Twitter que tú has puesto, cuando dicen, nuestro compromiso es luchar contra la corrupción. Crearon la Procuraduría en febrero y después de 3 meses, milagros, recién habilitaron el presupuesto para la Procuraduría, después que yo tuve que salir a los medios a denunciar eso. O sea, ¿usted siente que es un show para las galerías? Pero por supuesto, porque los hechos, los actos, demuestran todo lo contrario, ¿no? Crearon una Procuraduría ad hoc y no la dotaron de la logística suficiente o adecuada para que tenga un funcionamiento cabal frente a defender los intereses del Estado, frente al caso más grande de corrupción y lavado de activos, no solo del Perú, sino de toda la región. O sea, no le dieron dientes para que mordiera. Por supuesto. Ajá. Y doctora Ampuero, esto que me está contando con detalle, que este interrogatorio, ¿los detalles los conocía la doctora Príncipe y la ex ministra Perestello? Yo no tuve contacto con la ex ministra Marisol Perestello. ¿La doctora Príncipe sí lo sabía? La doctora Príncipe, sí, yo sí se lo... O sea, usted le contó a la doctora Príncipe, le pregunté esto al presidente, se ofuscó, se levantó y Hamilton desestimó mi pregunta. ¿Así le contó? Yo le conté esto a la doctora. ¿Y usted Julia nunca Príncipe cruzó palabra alguna con Marisol Perestello? Jamás. Pero es que esto no lo entiendo tampoco, porque se supone que usted era procuradora ad hoc por el caso Lavallato, que es el caso más espantoso, como usted está narrándolo, no solo en el Perú, sino en toda la región, ¿no? Acaba de ser detenido el vicepresidente de Ecuador, por favor, ¿eh? O sea, así de grave es todo esto por la náusea de Odebrecht, ¿no? Pero, y lo que no entiendo es cómo el ministro de Justicia no le preguntaba nunca, Catherine, ¿en qué estamos? ¿Cómo vamos? Jamás. Nunca me he reunido con la exministra, jamás he recibido una comunicación de ella, nunca. Ni siquiera nos hemos cruzado en algún evento, jamás. O sea, ¿nunca sintió que el Ejecutivo mostrara interés en la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato? Bueno, definitivamente desde al mes de nuestra gestión, haber presentado este pedido de investigación al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, entenderás la incomodidad de la exministra y del Ejecutivo. Más aún frente a mis denuncias que no hay presupuesto, cuando en algún momento, digamos, se quiso archivar este pedido de investigación, yo interpuse los recursos adecuados, peor todavía, ¿no?, que haya impugnado una decisión de archivo. Entonces,
todo eso generó pues Incomodidad. finalmente que me votaran. Doctora Ampuero, usted estuvo en este programa cuando presentó la denuncia sobre el presidente. Yo misma le hice muchas preguntas porque a mí sí me parece serio cuando uno denuncia a un presidente en ejercicio, ¿no es cierto? O sea, es grave, es sospechar de alguien que nos está gobernando. Por supuesto que no solo requiere precisión, exactitud, solvencia, ¿no? Argumentar bien las cosas. Y recuerdo muy bien que usted se basó en un reportaje que se había propalado en Nueva York, si es que la memoria no me falla, y bueno, no voy a contar todo lo que ocurrió después, pero sí me quedó claro que con el caso Lavallato en general, hay cosas que yo no termino de entender. A mí me encantaría poder entrevistar al fiscal Hamilton Castro. Él no sé por qué no me acepta una entrevista. Pero bueno, cada uno también decide a quién dársela, ¿no? Pero yo le quiero hacer una pregunta en este punto. Porque si esto pasó, si lo que dice Marcelo Odebrecht es verdad, y el presidente actual le dio una asesoría a Odebrecht para curar las heridas, como él dice, que es un nuevo término, que yo, en fin, ¿qué significará? Esto habría sucedido cuando él dejó de ser ministro. Entonces ahí ahora quiero preguntarle cosas a la ex procuradora que sabe de este tema, ¿no? Él es ahora presidente en ejercicio, pero todo esto habría ocurrido después de la interoceánica, cuando él dejó de ser presidente. Y entonces, claro, hoy día me dicen, hay milagros, pero muchos han hecho asesorías a Odebrecht, muchos han tenido contratos con Odebrecht, y bueno, eso es el pasado del presidente, no es el presente del que nos gobierna. ¿Por qué cree usted que sí sería urgente y necesario que no solo nos esclarezca bien todo lo que pasó con Odebrecht, sino por qué cree usted que es necesario que la Fiscalía investigue este pasado? Necesitamos un tema de transparencia y que realmente exista una lucha frontal contra la corrupción y realmente una búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, recordemos un poquito el modus operandi solamente en el caso de la interoceánica, con el expresidente Alejandro Toledo. Se sabe del acuerdo del pago de coimas, ¿verdad? Con la interoceánica, que primero fue 35 millones, finalmente solo le dieron terminaron 20. pagando 20. Y que luego él reclamaba sus 15. ¿Y tú sabes que hasta cuándo terminaron de pagar? ¿Acaso solamente lo pagaron durante el tiempo que fue presidente? ¿Acaso no continuaron pagándolo cuando terminó su mandato? ¿Cuando ya no era funcionario público? Entonces hay que investigarse para saber pero Marcelo, qué ha pasado en otras de acuerdo, en otras pero Marcelo situaciones, Odebrecht ¿no? ha dicho que Kuczynski era una roca en el zapato por la interoceánica. O sea, eso haría presumir que Kuczynski no quería que salga la interoceánica como salió. Y entonces cuando yo leo esto digo, ajá, ¿por qué Kuczynski se fue de viaje y Sotanadal firma? Porque ese es un capítulo que en verdad se tiene que esclarecer bien, ¿no? Yo le he hecho una entrevista al presidente y se lo he preguntado y él ha contado y él ha dicho que no tiene... O sea, él siempre dice, yo no tuve nada irregular que ver con la interoceánica, ¿de acuerdo? Pero Marcelo dice que como era una roca en el zapato, luego tuvo que haber una asesoría para curar heridas. Y hoy día Pari, por favor Catalina, ¿podríamos poner el tuit del congresista Pari? Y hoy día Pari, cuando se conoce todo esto, dice otra cosa. Pari, usted recordará que fue el que investigó el caso Lavallato en el quinquenio pasado y al que nadie le hizo caso, dicho sea de paso, porque su informe Pari fue en minoría y ustedes ya saben todo. Entonces, ¿qué ha dicho Pari? Hoy día Pari, molesto, ha salido en el Twitter y ha dicho algo sobre el presidente. Entonces, él dice que, ahí está, ese es el tuit de Pari, dice... PPK no solo asesoró a Odebrecht, fue su socio en los años 90. 1996, PPK es nombrado director de COSAPI y 1997 se forma consorcio Bechtel, COSAPI y Odebrecht. Y entonces yo tengo aquí los documentos en efecto donde está pues esta conformación, el registro de personas jurídicas, ¿no es cierto?
Y acá cómo se constituye lo que está narrando el señor Pari, ¿no? Y la pregunta es, porque acá, bueno, no sé si me pueden ayudar, ¿verdad, chicos? Porque, bueno, acá está. Dice, carta del título, ¿estamos conmigo? Sí, acá. Carta del título otorgado ante el notario Ricardo Ortiz de Valle Villarán. Se acordó designar como nuevos miembros del directorio con el fin de completar el número de miembros del mismo las siguientes personas: Pedro Pablo Kuczynski Godard y Eduardo Elejalde Arena, ¿no? Y acá esto es lo que el señor Pari está narrando y comentando. Esto es de 5 de marzo del 97, ojo, ¿ah? Esto es lo que hemos conseguido para que ustedes puedan. Entonces, lo que Pari está diciendo, de acuerdo a este tuit, es que hay vínculos que tendría el actual, que habrían tenido, o no sé si hasta cuándo los tuvieron, que habría tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el pasado, porque él siempre ha sido consultor, director, ha tenido una larga trayectoria económica con Odebrecht a través de COSAPI. Y entonces, claro, yo luego me pongo a pensar en todo lo que está pasando con las consorciadas y con Odebrecht, y yo digo, ¿en verdad qué está sucediendo? Bueno, son cosas que van saliendo y que demuestran la necesidad de que exista una investigación. ¿Pero usted está pidiendo una investigación al presidente? Se puede iniciar una investigación. Es más, existe una investigación en contra del señor presidente. ¿Qué investigación? Una investigación que fue iniciada incluso antes de la creación de la Procuraduría ad hoc, ¿no? Que ahora es competencia de la Procuraduría ad hoc. ¿Por qué caso? Lo que pasa es que mientras no salga a los medios por qué se está investigando, yo tengo un tema de confidencialidad, como lo dije en tu programa pasado con el Ministerio de Justicia, que mientras algo no se filtre a la prensa, yo no puedo hablar de ello porque yo he tomado conocimiento por el cargo que ocupé. Pero entonces usted nos está diciendo hoy que ya existe una investigación al presidente Kuczynski. Sí, que se acumuló con otra investigación. Y hasta el momento en que yo dejé el cargo, continuaba en trámite. O sea, la mía fue otra. Por hechos en las que él... Vinculados también al tema Lava Jato, porque obviamente eso es de competencia del equipo especial, Hamilton Castro. ¿Usted me está diciendo que el fiscal Hamilton Castro está investigando al presidente Kuczynski? Hay una investigación abierta, como vuelvo a repetirte, que ¿por yo la interoceánica? No te puedo decir sobre qué, porque tengo el tema de confidencialidad, ¿no? ¿Qué es esto? Es que de verdad, bueno, yo sí también creo que el presidente Kuczynski tiene que dar una conferencia, pero a varios periodistas, o sea, lo sigo sosteniendo, así como creo que Keiko debe dar una entrevista a varios periodistas, creo que y no solamente la entrevista, sino que tiene que recurrir también a la Comisión Lava Jato, pues, ¿no? O sea, ¿usted cree que tiene que ir a la Comisión Lava Jato? Bueno, es que si está dando, se están presentando todas estas cosas, ¿cómo es posible que nuestro presidente, que es el más alto funcionario del país, tiene que dar una muestra de transparencia y respeto a las instituciones? ¿Y qué mejor espacio que esta comisión de investigación Lava Jato para ir y dar su versión acerca de los hechos y a contestar la pregunta que en su momento no me quiso contestar en Palacio de Gobierno, ¿no? Y levantar las dudas. Si está tan seguro, como dice en el tuit, de su verdad, de lo que dice, entonces, que la diga. Entonces, hoy día usted públicamente le vuelve a preguntar al presidente si él en algún momento dio alguna consultoría o asesoría a Odebrecht o a alguna de sus asociadas. Claro, que conteste esa pregunta, no a mí, al país, porque el país lo reclama. Por eso es nuestro presidente. Muy bien. Doctora, su galleta. Qué fuerte que es Lavallato, ¿ah? Sí. Lavallato es un caso muy, pero muy complicado, pero que demanda, como usted dice, transparencia, seriedad, o sea, abrir las cartas, ¿no?
Por supuesto. Quien nada debe, nada teme. Nada teme. Y si finalmente dio una asesoría, bueno, la dio en el pasado. Y cuando que alguien explique, dice ¿no? la verdad, es coherente Ah, por en supuesto. todas las manifestaciones, Sí, claro. ante cualquier medio, ante cualquier autoridad. Siempre. Siempre. Coherencia. Todo se sabe, señora. ¿Necesitas vacaciones? No las postergues. Eso ha salido. Necesita vacaciones. Qué horror. Porque paro con mi mente así. Cuando salió esto, automáticamente se me vino a la mente los recuerdos de ese interrogatorio, ¿no? De la O manera sea que como usted se en el fondo, ofuscó. doctora Ampuero, cuando se va a dormir, usted dice, a mí me votaron porque me atreví a investigar al presidente Kuczynski. Pero de eso no tengo la más mínima duda y nunca la tuve. Y yo sabía que iba a salir desde el día que me atreví a poner esa denuncia. Y Entonces, todo mi accionar posterior. Dígame una sola pregunta, bueno, yo siempre hablo de las balas de plata, ¿no? Dígame la pregunta para usted neurálgica que tiene hoy para el presidente Kuczynski. Yo le pediría que realmente él, en un acto de transparencia, no solamente responda a la pregunta que no quiso contestar, sino apoye para el levantamiento de su secreto bancario, su reserva tributaria, para demostrar que las cosas han sido transparentes y para poder sustentar la respuesta que dé al país. O sea, lo que usted está diciendo es que el presidente Kuczynski, como un gesto de buena voluntad y como un gesto de... Y no de buena voluntad, sino que realmente el país lo merece. Los peruanos lo merecemos. De saber por quiénes estamos siendo gobernados. Sí, los peruanos merecemos seriedad, no solo en el Ejecutivo, en el Parlamento, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. O sea, creo que esto es demasiado, ¿no? Porque tenemos, perdónenme, pero a 2 exgobernantes presos, a uno en camino. Bueno, algún día, no se sabe, según Hamilton Castro, pronto ya llega, ¿no? Toledo. Y esto es demasiado. Y además el velo de sospecha sobre todos los candidatos favoritos o no favoritos con Marcelo Odebrecht están. Entonces, claro, sí creo que... Bueno, Graña y Montero otra vez han mandado un comunicado. Señores de Graña y Montero, no manden tantos comunicados. Señor José Graña Miroquesada, venga acá, le invito. Aquí, al nuevo gerente de Graña y Montero, el señor Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo. Por favor, venga. Yo sé que Graña y Montero está más que dispuesto a que la Fiscalía lo investigue, pero ayer han dicho que la Fiscalía no lo está investigando. Entonces ahora que han lanzado su comunicado, cuando dicen, Chepibola, por favor, ¿qué? Por favor, ¿no? Vengan, respondan a la prensa. Es como muy complicado, doctora Ampuero. Y bueno, pero también en la manifestación Marcelo Odebrecht ha dado declaraciones respecto a Graña y Montero. ¡Claro, ¿no? que sí sabía! Entonces, que ahora sí sabía. Formalmente tiene que tener la calidad de investigado los representantes de estas empresas consorciadas de Odebrecht. Yo lo solicité también desde marzo. Lo solicité reiteradas veces. ¿Y cuál fue la respuesta del fiscal? Y textual. Eso deberá ser decidido en su momento por el Ministerio Público. Y ahora he visto en ¿Quién el le diario contestó eso? el fiscal Hamilton Castro. ¿Pero qué le pasa a Hamilton Castro? ¿Ya? ¿Para quién juega Y esta respuesta Hamilton fue Castro? hasta aproximadamente hasta abril. Y ahora he leído en la República que dicen que se está investigando desde febrero. O sea, ¿qué me está diciendo ¿Que lo está la mintiendo República? Que mintió formalmente a la Procuraduría, no a mí, a la Procuraduría, porque mediante la Providencia 134 del 17 de abril del 2017 dijo eso. Eso deberá ser decidido en su momento por el Ministerio Público. O sea, no existía ninguna investigación preliminar abierta. ¿Y cabe la posibilidad de que existiera una investigación en reserva y usted no lo supiera como procuradora? No. ¿Por qué? Cuando se apertura una investigación es obligación del Ministerio Público notificar a la Procuraduría, porque la Procuraduría tiene la facultad y está en la ley, en la ley de defensa jurídica del Estado, de apersonarse y participar de todos los actos de investigación que disponga la Fiscalía. Es más, la Procuraduría puede solicitar la realización de actos de investigación que coadyuven la labor del fiscal para el esclarecimiento de los hechos. Y es más, a mí me han contestado por escrito diciendo que no había investigación y que eso lo van a decidir en su momento. En todo caso, me hubieran dicho, ¿sabe qué? Se está investigando y esta investigación es reservada. Pero no me dijeron eso. O sea, Hamilton Castro está Ahora, mintiendo. cuando una persona... ¿Hamilton Castro está mintiendo? Cuando dio estas respuestas a la Procuraduría,
quedaba claro que no existía ninguna investigación preliminar abierta. Ahora, yo no sé si lo que ha recogido el diario La República sea una realmente versión oficial del Ministerio Público. No lo sé, no lo sabemos. Pero ojo. ¿Usted no está hablando por la herida? Le estoy diciendo con documentos. Y me atrevo a decirlo esto porque esto también nosotros lo sacamos en comunicados. Porque cada vez que nosotros, presentábamos algo o lográbamos algo importante en defensa del Estado, nosotros lo comunicábamos a través del Twitter del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. O sea que para usted los directivos de Graña y Montero deberían de estar siendo investigados hace ratón. Por supuesto. Nuestro primer pedido fue para que sean incorporados en los casos ya judicializados de la Interoceánica, donde se sabe que hubo el pago de 20 millones de dólares de coimas, y también en la línea del metro. Pedimos que sea incorporado José Graña Miró Quesada. ¿Y qué le dijeron? Igual que el Ministerio Público tomará su decisión en su momento. Como nos denegaron eso, entonces yo opté por presentar una denuncia para que por lo menos, Milagros, por lo menos les aperturaran investigación preliminar. Y también le dijeron, la respuesta fue la misma, que no. Cuando una persona ya se encuentra formalmente investigada con una investigación preliminar abierta, ¿qué pasa? La Procuraduría ya puede pedir al fiscal medidas cautelares también para asegurar el pago de la reparación civil. Y puede pedir levantamientos. Pero mientras no exista siquiera una investigación preliminar, exacto, no podemos pedir nada. De acuerdo. Y todavía le dijimos al fiscal, ojo, señor fiscal, mire, Graña y Montero está vendiendo su patrimonio, y le adjuntamos más o menos así de toda información periodística que daba cuenta que Graña y Montero se estaba deshaciendo de su patrimonio, y eso ponía en riesgo el garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Y entonces, para usted, ¿a qué juega el fiscal Hamilton Castro? Bueno, lo único que te puedo decir es que no a todos se les está investigando como se debiera. Y al final, ¿qué vamos a lograr? Si es que logramos sentencias condenatorias, probablemente esas sentencias sean inejecutables en cuanto al pago de la reparación civil. ¿Por qué? Porque son empresas que ya han puesto su patrimonio a buen recaudo, ya vendieron todo. Entonces nos vamos a quedar como esas sentencias de terrorismo o de la época del 90 donde nadie paga nada. ¿Y para qué sirve? Simplemente para decir, logramos sentencia condenatoria. Sí, claro. Pero ¿habrán pagado al Estado? No. Y los vamos a ver saliendo de la cárcel, así como están saliendo los terroristas, sin pagar un sol al Estado. Bueno. Muchas gracias, doctora Amporón. Muy complicado. Y ojalá de verdad el fiscal... Bueno, yo sigo diciendo públicamente que invito al fiscal Pablo Sánchez, al fiscal Hamilton Castro, al fiscal Juárez, y por supuesto, humildemente le pido públicamente otra vez una entrevista al presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque en serio esto es demasiado complicado. O sea, no. Los peruanos tenemos que exigir siempre transparencia de nuestras autoridades y por supuesto del Ministerio Público. Y Hamilton Castro tiene que dar más explicaciones. ¿Por qué no puso en investigación a los directivos de Graña y Montero? O sea, ¿qué tendría que pasar para que sí? Y de JJ Camet también. Bueno, y de JJ también, medio Brainsa, que ellos Exacto. también, debajo de la cama todos jugando al muertito. Sí. Y por Dios, era nuestra plata. Por supuesto. El Estado es nuestro, por si acaso. Y no hasta es de los ahora siguen empresarios. recibiendo utilidades de esas obras que se sabe hubo pago de coimas. En fin, bueno, muchas Inaudito. gracias, doctora Amporón. Tengo que irme a la pausa. Tengo que ir a la pausa ya, pero voy a cambiar hasta dolor de cabeza tengo. Pero voy a regresar con mi cábala, pues, porque yo soy cabalera. Así que voy a regresar con Germán Leguía y además con otro señor futbolista a quien yo seguía cuando era un poco más chica, ¿no? Eusebio Acasuso. Regresamos con ellos y después les voy a contar todo lo que ha dicho el entrenador Anthony Hudson. Francamente, qué atrevido entrenador, ¿ah? Pero después de la pausa ustedes van a escucharlo y les voy a contar todo lo que ha pasado. Ya venimos.